No es primera vez que se genera un plan para que los militares apoyen una reelección o apoyen a un candidato. Ya en la época que Montesinos y Nicolás de Bari Hermosa, atención chicos menores de 25 y 30 años, mandaban sobre el ejército, se hizo. ¿Y Ollanta Humala fue parte de eso o no, coronel Osvaldo Zapata? Así es. Ya en el año 2000 ha habido un plan para la reelección del presidente Fujimori, en donde ya en algún momento, lo he dicho, que el teniente coronel Ollanta Humala, en su calidad de comandante de un grupo de artillería, fue parte del desarrollo de ese plan. ¿No? Ya lo he manifestado. ¿Cómo era ese plan? ¿De qué trataba? ¿Cómo un militar puede hacer que en determinado lugar del Perú el candidato Batters tenga más fotos que el candidato Silva? ¿Quién lleva las actas? ¿Quién cuenta los votos? ¿Quién es el que a la hora de la hora, en determinado lugar donde no hay personeros de ningún partido, dice que la elección es legítima o no? ¿El militar o no? Así es. Y precisamente este plan contemplaba el reclutamiento de 80.000 personeros en todas las regiones militares. En ese tiempo se denominaban así. Pausa, regresamos. Quiero tu opinión en el 212-53. ¿Te interesa el tema de los ascensos de la promoción de Ollanta Humala? Que me llamen las esposas de los militares, los hijos de los militares y los civiles. Hemos dado una explicación, creo, bastante larga, como para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Son 8:30 de la mañana en Radio Capital. 8:37, hemos dado una explicación larga y tendida con el coronel Zapata con respecto a cómo se estructura el tema del escalafón de los militares, cómo es que un coronel sube a general de brigada y cómo el de brigada termina de general de división, qué hace el general de división especialmente para manejar tropa, para tomar una decisión, para hacer un golpe de Estado o para manipular votos. Son 8:38, estamos en líneas abiertas. Le ruego al coronel Zapata que se pongan los auriculares porque va a haber gente que va a querer preguntar. El que quiera defender a Ollanta Humala, que lo defienda. Si creen que esto es una conspiración, si usted está en contra de lo que está diciendo en la revista Vela Verde el propio padre del presidente que advierte un autogolpe, acá también su opinión importa. Muy buenos días. Buenos días, señor. ¿Con quién tengo el gusto? Habla un familiar de los militares. ¿Sabe qué quiero decirle? Preguntarle al señor Zapata si sabe que también en la escuela militar hay reuniones con sus promociones. Si él sabe, porque hay constantemente reuniones en la escuela militar. Eso yo quiero saber también, porque todo lo que se dice ahora da la casualidad que es realidad, ya se está cumpliendo sus deseos. Gracias. Tenemos más preguntas y más opiniones en Capital. Su opinión importa. Sí. Aló, buen día. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días, Philip. Te habla Miguel. Yo soy venezolano, Philip, y oyendo el programa, sí pienso que los peruanos deben tomar muy en cuenta esto que está pasando en los ascensos, que sea la promoción de Humala y también en el tema de las elecciones, porque ¿qué puede ocurrir? Estos señores obviamente van a ir a los cargos dentro de los militares para resguardar los votos, etcétera, etcétera, y manejar todo eso. Eso que yo te he dicho, eso está al mismo estilo de Chávez, ¿no? Igualito, así lo hicieron. Y los que han pasado a retiro, salvo la persona que tú tienes allí, que se ve que no está en nada de este tema, lo van a ir colocando en sitios estratégicos, ir apoderándose de todos los poderes, valga el juego de palabras, y después el tema va a ser que el Perú se va a encontrar en una situación parecida a la de Venezuela, y lo peor de estos señores es que lo que Perú ha conseguido en 20 años, estos señores entre lo echan abajo. Correcto. Entonces, oye, los peruanos que cuiden su democracia, Philip, discúlpame que me sale un poquitico del tema, cuidado con el señor Urresti, yo lo oigo, Philip, y oigo a Chávez, tenemos unas elecciones cerca. Muy amable, muy amable. Y hablábamos de Urresti, que puede ser el candidato Humala, puede ser cualquiera, el candidato afín a Ollanta Humala. Nadie sabe para quién trabaja. Tenemos acá en la mesa al coronel del ejército peruano, al coronel Zapata, que no ha sido expulsado. El coronel Zapata dentro de 2 o 3 años podría ser comandante militar del jefe del ejército, porque él puede volver. Ok, será enemigo de Humala. Hemos escuchado a Diana Seminario Marón, que es una periodista independiente, y tenemos en línea al congresista de la República, Alberto Bengolea, que es además abogado, ¿no es cierto? O sea, Alberto no es que habla de fútbol, no. Alberto es abogado, y Alberto se ha preocupado por ese tema de los ascensos militares, porque entiendo, Alberto,
que tú de repente sí le haces caso al señor Ollanta Humala y al señor padre Ollanta Humala cuando hablan de la posibilidad de un golpe. Recordemos que Ollanta Humala ha querido hacer golpe 2 veces. ¿A la tercera va la vencida, Alberto, no? Hola, Philip, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, a mí me preocupa el tema por varias razones. Esta que tú has dicho es, digamos, la situación más extrema, el peor de los panoramas, el peor de los mundos. Como tú bien has dicho, además, frente a una persona, cuando a mí algún ministro hablando sobre este tema me sonrió y me dijo que ya no estamos en esos tiempos, yo recordé primero que estamos frente a un señor que ya ha intentado hacer golpe de Estado antes. Segundo, que estamos ante un señor desesperado, a quien se le vienen un montón de acusaciones, a él y a su esposa, y que tiene un partido que se integra todos los días de manera que no tiene donde voltear. Tercero, que querramos decir lo que querramos, vivimos en un país como el Perú, que es todavía un país que está en pañales, democráticamente hablando, que todavía no cumplimos 15 años de experiencia democrática ininterrumpida, y en donde la historia de la República, casi de 200 años, ha estado llena de estas situaciones. Entonces, no es iluso que pensemos en este panorama, que es el más extremo. Sin embargo, hay una serie de situaciones previas que habría que considerar, ¿no es cierto? Hace un instante me parece que escuché hablar a un señor sobre el tema del copamiento. Mira, no se trata solamente de los ascensos, se trata fundamentalmente de los nombramientos. Y yo he venido reclamando por el nombramiento que se ha hecho sobre la Comandancia General en el Sur, que es un puesto clave, sobre la Inspectoría General del Ejército, que es un puesto clave, en donde ha habido nombramientos inconvenientes, por decirlo menos, ¿no es cierto? Y que ahora podrán continuar con estos ascensos. Nombramientos que tendrán que ver con los puestos claves del control del ejército. ¿Y esto por qué es importante? Por varias razones. El señor podrá decir, ya no tengo partido, pero tengo el ejército, tengo a los generales. Las armas de la República están en manos de mis amigos. Eso, si no es importante, dime tú qué cosa es. Ahora, se vienen las elecciones. Pregunto yo, y esto es legal, ¿quién es el órgano encargado constitucionalmente de custodiar el proceso electoral? ¿Quién cuida las ánforas? ¿Quién cuida las actas electorales? ¿Quién las cuida? ¿En manos de quién están? ¿No es en manos del ejército o de las Fuerzas Armadas en general? Acá en Lima no hay problema, hay un montón de ojos vigilantes, tenemos un montón de ONGs y de periodistas, pero en los diferentes rincones del país donde se producen elecciones, ¿quién observa? ¿Quién mira? ¿Quién cuida? Entonces, una preguntita, claro, Alberto. Claro, nosotros, tú y yo, que hemos estado ligados al fútbol tantos años, hemos tenido la suerte de poder recorrer el Perú y estar pues en el Estadio Nacional, en el Manuel Melgar, hemos estado pues en el Mansiche de Trujillo, en el Estadio de Iquitos, pero hemos estado en estadios también de pueblos. Me gustaría que tú le expliques, Alberto, qué cosa es la diferencia entre una capital, una provincia, una pequeña alcaldía, un centro poblado o un caserío en donde también se vota. A ti te está escuchando en este momento gente que solamente vive en Lima o que solamente vive en Arequipa o que solamente conoce Chiclayo o Huancayo. ¿Qué pasa en el interior del Perú profundo con el voto y con el militar? Pasa que son realidades distintas, Philip. Tú me estás diciendo una cosa que es real y que yo recién descubrí hace algún poco tiempo cuando yo decía cosas y a veces me decían, oye, estás exagerando. Es que la realidad del interior del Perú no es Lima. O sea, quien lo mira con los ojos limeños no lo va a entender. Es una realidad totalmente diferente. Y en el caso concreto que estás hablando, para no hablar de otros muchos ejemplos a los que me daría pie con tu pregunta, pero para hablar del caso concreto, de eso estoy hablando. Si usted va a votar, amigo, a cualquier colegio de Lima, no hay problema. Va a haber custodia militar, va a haber cámaras de televisión, prensa escrita, grabadoras, va a haber además veedores internacionales y nacionales, va a haber un montón de gente, de manera tal que todo es muy transparente. Pero si usted se va al interior del país, mire, tome el avión y bájese en cualquier capital de región. De ahí tome un carro y viaje 2 horas nada más, una si quiere, a internarse en cualquier dirección del interior de la República. Y va a llegar a distritos, ni siquiera hablemos de caseríos o de pueblos poblados menores, que por lo menos el pueblo poblado menor alguna organización tiene. Nada, ni siquiera. Vamos a distritos que tiene inclusive alcalde, en donde ¿quién está allí? ¿Qué hombre de la prensa está en Yo en este momento te hablo desde Cajamarca. Acabo de estar ayer en San Juan, que es un precioso distrito que queda a 2 horas de Cajamarca. Correcto. Pregunta, ¿cuánta prensa hay allí? Ayer había prensa porque había una inauguración. Y yo pregunté, ¿esta es prensa local? No, es prensa de Cajamarca. Ah, correcto. Esa prensa de Cajamarca el día de las elecciones, ¿dónde va a estar? En Cajamarca. Los veedores internacionales que vienen, estas ONG de izquierda que tienen tanta plata y que se mueven por todas partes, ¿dónde van a estar? ¿En Lima? ¿Dónde más? Bueno, en Arequipa, estarán en Cusco, por ahí en Piura. ¿En estos lugares van a estar? No, no llegan, pues, no hay forma que lleguen. Okay, ¿quién más va a estar? Bueno, no sé quién más esté, pero quien sí va a estar, de todas maneras, eso, pierda cuidado, que porque además le toca y cumplen con su deber, y está bien que así sea, quien va a estar es un militar.
con su fusil y con su destacamento, custodiando las ánforas, y después de producir el acto electoral, custodiando las actas electorales. Y entonces ahora hago mi pregunta: si los únicos, digamos, representantes del Estado que están en ese momento en su función correcta, cuidarnos, y que lo han hecho muy bien las últimas veces, son ellos, la pregunta es: ¿quién va a darles las órdenes? ¿Quién va a estar empoderado? ¿Quién va a tener la jefatura? ¿Quién tiene el mando? Eso es lo que me preocupa, Felipe. Estamos viendo un panorama según el cual... Muy claro, Alberto. Y pueden terminar apoyando al candidato de la preferencia de Ollanta y Nadine y terminar una bancada de 20 o 30 congresistas que le van a ser, pero muy útiles en el futuro gobierno. Ha sido muy amable con nosotros Alberto Bengolea desde Cajamarca. Muy buenos días. Un abrazo, Felipe. Su opinión importa, 8:46, hasta donde yo sé, y le dejo picando la pregunta al coronel Osvaldo Zapata. Las dos instituciones más organizadas del Perú son la Iglesia Católica y el Ejército del Perú. Vamos a hablar de organización, de los ascensos, de sus funciones durante las elecciones con el coronel Osvaldo Zapata, aquí en Capital. Su opinión importa. A ver, son 8:52. Le voy a agradecer al coronel Zapata que nos comente las llamadas que hemos escuchado de parte de la señora, que era la esposa de un militar, y la del congresista Bengolea, que ya es un político activo, que tiene esta preocupación del tema del conteo de los votos en provincias, etcétera, etcétera. Coronel. Sí, con respecto a la señora, una respuesta muy rápida. Efectivamente, el presidente se reúne con su círculo más estrecho, que son con los generales de brigada, aún vigentes en la fecha. Con respecto a lo expresado por el congresista Bengolea, efectivamente a mí también me preocupa. Por ejemplo, el ministro de Defensa, ya que Balaquivi durante estos días ha aparecido en los diferentes medios de comunicación expresando que el proceso de ascenso se va a llevar en forma legal, transparente y auditable. Yo quiero decirle al señor ministro, con el respeto que se merece, y escúcheme bien, señor ministro, o usted no sabe lo que firma, o el comandante general del ejército realmente lo engaña. ¿Quién es el comandante general del ejército? Porque la gente no tiene por qué saber, es bastante nuevo. El comandante general del ejército es el general Carlos Vergara Ciaxia. Fíjese. Él dice que el proceso va a ser transparente, legal y auditable. Entonces, si los ciudadanos quieren, digamos, creerle, y él quiere que el país le crea, entonces hoy día lo invito al ministro, lo invito al ministro a que haga llegar a los medios de comunicación un documento que se llama el cuadro de mérito. Ese cuadro de mérito ya está hecho. ¿Qué significa cuadro de mérito? Es un cuadro de mérito que le llaman en frío, porque como mañana martes es el proceso para generales, entonces ese jurado va a desarrollar un proceso con ese cuadro de mérito que le hace llegar el ejército. Este es el cuadro de mérito. Entonces, si el ministro dice que es transparente y auditable, ¿por qué no hace llegar ese cuadro de mérito a todos los medios de comunicación y al país para que vean quién realmente ascendió o no ascendió? Porque él en su directiva, él pone y dice, el cuadro de mérito de generales y almirantes no será publicado. ¿Por qué cree? No será publicado, el cuadro de mérito de generales y almirantes no será publicado porque hay manejo político. ¿O qué le pasa a señor ministro? ¿Nos ha visto a los peruanos cara de tontos o qué cosa? Entonces, ese cuadro de mérito debe ser publicitado. ¿Por qué le digo? Porque, por ejemplo, en el caso de la promoción 83, que hay 5 candidatos, tenemos en infantería a 2 generales, el general Reto Otero y el general Oliva Montano. Reto con 6 años en el grado y Oliva con 4. El favorito para el gobierno es Oliva Montano, pero para respetar la institucionalidad, realmente el más indicado debería ser Reto Otero, que es el brigadier del arma de infantería. En caballería, igual. El favorito es Delgado, con 5 años en el grado, y Jorge Celis Cuón, que está fuera del país. El favorito es Delgado. ¿Por qué no Celis Cuón? De repente está por encima de Delgado en el cuadro de mérito, pero los peruanos no lo sabemos, porque no podemos verlo. Entonces, ¿qué les parece si asciende Otero con Cuón? Con Celis Cuón y no Oliva con Delgado. Se les iría de las manos el plan. Con respecto a la promoción 84, ¿no? En infantería tenemos 3 candidatos, caballería 2, artillería 4 y comunicaciones 1. Si los favoritos son Rodríguez Una Victoria en infantería,
¿Por qué no Marino envía a Vivanco, que es más indicado para asumir ese grado? Es un oficial con mucha mejor preparación. En artillería, ¿por qué Gómez de la Torre con Villarruel, cuando podría ser el general Víctor Tenorio García, que es el espada de honor y brigadier de la promoción? Y en comunicaciones, Juan Ormachea Montes. Pero como ya los medios han adelantado quiénes son los favoritos, nosotros no tenemos la forma de ver cómo está el cuadro de mérito. Eso es transparencia, ministro. ¿Qué Yo cosa lo es el invito. cuadro de mérito? O sea, ¿por qué ustedes los militares son tan exigentes con respecto a los cursos que llevan, las notas que llevan? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un espada de honor, ¿no es cierto?, que es el número 1 de la promo cuando se gradúan, y con el pasar de los años, el tipo que ha sido sargento, capitán, comandante, el tipo que llega a ser coronel, de coronel llega a ser oficial de brigada, general de brigada y general de división? ¿Qué cosa es la Escuela Superior de Guerra? ¿A qué se dedican, con el perdón del francés, los milicos? Porque la gente cree que como son todos verdes, todos son iguales. Y hay gente que cree que a la hora de la hora ustedes son brutos y que se dedican a robar y a matar. Estoy siendo muy crudo, ¿no es cierto?, porque hay una imagen que se ha vendido del cachaco bruto y prepotente, y que es el cachaco ignorante que no sabe hablar y que no sabe hacer ni un crucigrama y que lo único que sabe hacer es manejar un tanque y disparar a la gente. ¿A qué se dedican los militares? ¿Qué estudian los militares? Ya, correcto. Realmente voy a hacer una explicación demasiado rápida. En principio, gracias por la pregunta, porque de esta forma yo también dilucido algunas dudas que tienen que ver, por ejemplo, con unas expresiones que ha dado el general Quiabra. A ver, en ningún momento, ni el que habla, ni los medios de comunicación, ni la bancada que presentó el proyecto de ley, en ningún momento se ha puesto en duda las capacidades profesionales y el potencial profesional de los oficiales candidatos. En ningún momento. Lo que se ha puesto en duda es que al adecuar normas, hacer abuso del poder para objetivos personales, ¿no?, es que se está favoreciendo a ciertos personajes cercanos al presidente Humala. Esa es otra cosa. Ahora bien, como acabas de mencionar, los militares somos conocidos como un poco bravucones o, como dijiste, creo que brutos. Bueno, eso no es cierto, ¿no? Eso no es cierto, porque nosotros los militares somos personas muy bien preparadas y nos capacitamos a todo lo largo de nuestra carrera. De tenientes hacemos un curso que se denomina el curso básico de cada arma. De capitán hacemos el curso avanzado. De mayor hacemos un curso que se llama el curso de comando y Estado Mayor, para comandar desde ejército de operaciones hasta los niveles batallones, ¿no?, que incluyen a toda la fuerza operativa. Cuando ascendemos a teniente coronel, hacemos un curso superior, ya sea en el área de inteligencia, de operaciones psicológicas, recursos humanos, logísticas, administración. Ascendemos a coronel y nos vamos al Centro de Altos Estudios Nacionales a hacer una maestría en desarrollo y defensa nacional. Ahí básicamente, fundamentalmente, ahí termina la parte, digamos, de capacitación de un oficial. Lo que quiere decir que un oficial sí está capacitado para afrontar la conducción de cualquier actividad del quehacer nacional. La última llamada en el 212-5353. ¿Qué opina usted? ¿Los ascensos en el ejército es algo que a usted le puede preocupar siendo usted un civil? Aló, buenos días, su opinión importa. Hola, Filipe, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Jorge te habla. Jorge, ¿tu opinión importa? A ver, es preocupante el tema que están tratando, ¿no? Yo creo que sí hay una incidencia política, porque estos ascensos no son comunes ni normales, no se ven todos los días. Ahora, con el respeto que se merece el caballero que está a tu lado, y lo que acaba de decir acerca del CAE, los doctorados, las maestrías, los ascensos, los cursitos, es mentira, pues, Filipe. Acá todo funciona con el tarjetazo. Lamentablemente es así. No hay un solo militar, con el respeto del señor, que yo conozca, al menos, que sepa escribir bien al menos una hojita en un papel con un informe, con los puntos y comas y los acentos pertinentes, por lo menos. A ver, hermano, a ver, ahora me voy a permitir, no cuelgues, me voy a permitir contestarte. Dime. Yo conozco militares y conozco un montón, ¿no? Ahora bien, de repente tú no tienes el porqué, pero conversa algún día con alguien, cuando te lo cruces en la calle, con un Gianpietri, con un Gibovich. Tú conversas cuando te cruces
con el coronel Zapata, o con el general Robles, o con el general Maita, con el hermano de Maita Latrista, al que le falta casi un brazo. Conversa con algún almirante, siéntate a conversar, aprovecha. Y yo te puedo decir, el común de los almirantes, los generales o los FABs, tienen un nivel, un cociente intelectual que supera los 130 puntos. Averigua bien qué cosa es tener más de 130 puntos de IQ. El volar un Mirage o volar un Sukhoi y tener conocimientos de aeronáutica no lo puede tener una persona con un nivel intelectual de 100, de 110. No lo puede hacer. No logra entender. El conocimiento del manejo de artillería, llámese misiles, no son escopetas ni cañoncitos. No lo puede hacer una persona con un cociente intelectual de 100 o de 115. No le daría el cerebro. No lo podían hacer. 9:01. Le ruego así cortísimo volverle a decirle su currículum al señor, porque de repente el señor puede tener alguna duda con respecto a que usted, coronel, no puede escribir un papel con puntos y comas. Le ruego, por favor, eso. Bueno, al señor, en principio no me siento por aludido porque debe haberse referido seguramente a otra persona. Sin embargo, en mi caso, en forma muy rápida, yo tengo 2 doctorados, 3 maestrías, hablo 3 idiomas y soy diplomado también en ESAN. En mi caso, no sé, de repente el señor conoce algunos, de repente soldados conscriptos, se referirá. No creo que se refiera a oficiales, ¿no? Correcto. Coronel, ha sido usted muy amable, ha sido muy gráfica su explicación. Muy amable, buenos días.